Tale of Naruto Uzumaki. Terror de la noche. Ameagakure no Sato. Un par de ojos tan azules y tan brillantes como un cielo despejado se abrieron desde el costado de un edificio de ladrillo, directamente sobre la sombra que proyectaba un edificio más alto. Los ojos se entrecerraron ligeramente en su objetivo, un hombre alto con cabello blanco desgreñado. Los ojos miraban el mal estado de la persona. Su ropa estaba chamuscada y cortada, y los dos sapos en sus hombros tampoco parecían estar peor. El sabio sapo juntó las manos y escupió una bola de fuego a los 6 caminos del dolor. Incluso la lluvia de chakra que se derramó sobre la aldea no pudo sofocar la bola de llamas ardientes mientras se dirigía hacia sus objetivos. Los ojos se cerraron y en la mente del asesino resonaron las palabras: hazle sombra y asegúrate de que regrese. Suspiró y murmuró: seguro. Y tomó el control de todas las sombras de los 6 caminos y se estremeció solo un poco cuando la bola de fuego del modo sabio bañó los 6 caminos. Dado que él tenía el control de sus sombras, eso significaba que también tenía el control de ellos. Podía sentir lo que ellos sentían y eso abarcaba sentir dolor. Los ojos de Jiraiya se abrieron sorprendidos de que su ataque realmente se hubiera conectado sin que los caminos tomaran represalias de ninguna manera. Los sapos sobre sus hombros compartieron su sorpresa al contemplar la hoguera que crepitaba bajo la lluvia en el mismo centro del pueblo, donde las casas habían sido arrasadas por muchos otros ataques. El hombre se desplomó hacia adelante y jadeó por aire, sus ojos parpadeando para ver si había sido un truco o no. Sus sentidos le advirtieron de un ataque y se zambulló fuera del camino de una cola de metal afilada, plana y flexible que sobresalía del suelo abruptamente con la intención de cortarlo por la mitad. Una cabeza de 3 caras salió del suelo y le sonrió con maldad. El suelo gimió y Jiraiya apenas saltó hacia arriba cuando la tierra bajo sus pies se abrió, mostrando unas poderosas fauces lo suficientemente grandes como para tragarse fácilmente a su invocación principal de sapo. Sintió que una gran fuerza golpeaba su espalda y lo lanzaba lejos del pueblo hasta el mismo borde, donde lo esperaba un acantilado con vista al mar. Aterrizó sobre sus pies y patinó hacia atrás, arrojando arena y piedras, pero no lo suficiente como para empujarlo por el acantilado y caer al agua. El camino de la máquina de 4 brazos aceleró hacia él nuevamente y el sabio sapo se metió en un fuerte puño de sapo posición de taijutsu y esperó pacientemente a que el camino deformado viniera hacia él. El camino agachó su cabeza hacia abajo y su cola cerrada se curvó sobre su cabeza y hacia su objetivo, pero antes de que el sabio de pelo blanco pudiera apartar la cola y lanzar más fuego hacia el camino, la cola se congeló en el aire. Los ojos del camino se agrandaron cuando 2 de sus 4 brazos cayeron al suelo y estallaron en llamas, convirtiéndose sumariamente en cenizas. Dentro de la sombra, el Naruto real se impulsaba continuamente a través de un ciclo de sellos manuales, 10 sellos que comenzaban una y otra vez después de que él terminaba. Su capa se había ido, dejando solo su rostro pálido para brillar dentro de la oscuridad total de la sombra del camino, tan adentro que nadie lo habría visto. La transpiración estalló en su frente por la cantidad de concentración que tuvo que gastar para hacer lo que estaba haciendo. El camino era violento, que tenía más masa muscular que él y controlando su cuerpo, y también destrozándolo con fuego, tenía que canalizar constantemente chakra para dominar el camino bestial. Pero el Rinnegan no era un doujutsu débil, ni mucho menos. 2 brazos más cayeron al suelo y se desintegraron en cenizas, dejando el camino sin brazos y confundido por su incapacidad para moverse. Jiraiya se sacudió su propia confusión y apretó los puños, antes de golpearlos a ambos en la punta de la cola. Grieta. La cola de hierro se fracturó desde la punta hasta cerca de la mitad, luego el resto de la cola cayó también y se convirtió en cenizas. Naruto gruñó por lo bajo y continuó fluyendo a través de sellos manuales, incluso mientras sentía todo el arte de Iden Shadow Clone ser destruido por un solo camino, después de que el resto había sido tratado, ya que pesaban y tenían la fuerza corporal promedio de todas las demás personas. El problema era que su doujutsu conectado le dificultaba cortarlos y quemar sus cuerpos antes de que pudieran revivir. Hubo una gran fuerza de tracción y fue arrastrado con fuerza fuera de la penúltima sombra del camino por la parte posterior de su cuello. La simple cuestión de cómo el poseedor del Rinnegan pudo sacarlo de la sombra se perdió para él. El asesino se dio la vuelta para enfrentarse a la fuerza invisible que lo estaba llevando en el aire, asegurándose de que su capa de oscuridad estaba bien puesta antes de abrir los brazos, abriendo la capa pero solo para ver la oscuridad pura y más. De 100 sombras vagamente humanas se derramaron y convergieron en el camino de ojos abiertos. Aunque el asesino no le dio a la capa ningún nombre especial, a diferencia de su cara pálida, lo que estaba contenido en la capa, cuando Nara permitió que se abriera para que todo el mundo lo viera, era la acumulación de oscuridad y sombras que eran tan profundas y tan fuertes que Naruto tuvo que hacer un contrato de invocación solo para mantener un control firme sobre todo. Llamó a la oscuridad en su capa su dimensión nocturna. Desde que era un niño y descubrió que su manipulación de sombras era muy diferente a la de sus compañeros de clan, se preguntó si no solo podía cambiar la forma de las sombras de sus oponentes a su propia forma, de ahí el arte Jutsu Iden. Técnica clone sombra, pero también podía quitarle sus sombras y utilizarlas por sí mismo. Experimentó con esto a lo largo de sus días de Chunin, tomando el control de las sombras y arrancándolas de los cuerpos de sus antiguos dueños. Esto no solo desintegró las sombras, sino que también extrajo dolorosamente un trozo de su chakra. Su siguiente opción fue tomar las sombras de los cadáveres de sus víctimas muertas, y esto tuvo un gran éxito.
A medida que se convirtió en Jounin, comenzó a usar su propia sombra para almacenar las otras sombras, siendo la suya una especie de guardián y las otras sombras como prisioneras, pero después de llegar a 100 sombras diferentes almacenadas por su propia sombra, se convirtió en una lucha mantenerlas. De repente, por eso se le ocurrió la idea de almacenar todas sus sombras robadas en una capa y liberarlo de asegurarse personalmente de mantenerlas. Anteriormente, había estado usando un tipo especial de sello para mantener las sombras en su capa, pero después de alcanzar el límite de 500, tuvo que idear otra forma de almacenar sombras o, de lo contrario, tuvo que detenerse por completo, y detener su colección de sombras de víctimas no era posible. En el vocabulario de Naruto, por lo que pasó la mayor parte del mes escribiendo y creando su propia dimensión de invocación, que era una versión súper sofisticada de un sello de almacenamiento llamado Infinity Seal. No había límite para las sombras que podía aprisionar allí. Al igual que Kakashi pudo realizar 1000 jutsu y más, Naruto era dueño de más de 1000 almas. La única diferencia es que nadie, ni siquiera el Hokage, lo sabía. Por eso Ben se quedó atónito cuando las sombras que surgieron hacia él se volvieron un poco más corporales y se pararon en el suelo como cualquier criatura normal. No se podían distinguir sus rostros, pero sus números casi abrumaron al poseedor del Rinnegan. Sus ojos latieron y los repelieron antes de que pudieran alcanzarlo. Naruto abrió su capa de nuevo, luciendo más como un murciélago extendiendo sus alas para volar, y las criaturas oscuras que había convocado regresaron a él. Cuando sus pies tocaron el suelo, se fundió de nuevo en la pequeña oscuridad junto a una roca volcada antes de que Jiraiya pudiera mirar hacia arriba después de quemar el penúltimo camino. Su misión era ser la sombra de Jiraiya. Jiraiya no podía verlo ni notarlo. El sabio Sapo aprovechó la vacilación de Ben y corrió hacia adelante. El maestro y el exalumno se involucraron en una pelea de taijutsu de ritmo rápido, uno usando pura fuerza muscular y el otro haciendo pleno uso de la flexibilidad y la previsión que le permitía su doujutsu. Jiraiya se llevó 2 puños a la cara y Ben dio un paso atrás y los abofeteó a ambos con el dorso de las palmas de las manos, pisó el estómago del sabio y giró sobre el talón plantado en el estómago del maestro para darle una patada fatal en un lado de la cara. El golpe conectó, pero el luchador experimentado lo usó para voltear hacia un lado una vez y disparar de regreso, clavando su codo derecho a través del diafragma del camino. El camino le levantó la rodilla izquierda, resollando y con los ojos palpitantes, para seguir el ritmo de su antiguo maestro, y apenas le cortó el brazo al hombre. El pelirrojo se deslizó bajo un corte en el cuello, desvió una patada y lanzó 3 golpes concisos al estómago, el pecho y finalmente la mandíbula del hombre, lo que levantó a Jiraiya de la suya. A medida que el hombre aturdido e increíblemente cansado bajaba a la tierra, el camino se puso en una postura rígida y lista, su pierna derecha se contrajo y sus ojos se entrecerraron, el poder destellaba a través de ellos como un relámpago cruzando el cielo. Su pierna se disparó, cubierta con chakra y en un camino de guerra para partir la cabeza del sabio que caía, pero antes de que el golpe final pudiera conectar el camino, sintió una pequeña fuerza empujarlo hacia atrás. El sabio sapo salió de su aturdimiento tan pronto como sus pies tocaron el suelo y su puño se estrelló sumariamente en la cara sorprendida del camino, en estado de shock porque todos los movimientos corporales lo habían abandonado. A medida que el hombre aturdido e increíblemente cansado bajaba a la tierra, el camino se puso en una postura rígida y lista, su pierna derecha se contrajo y sus ojos se entrecerraron, el poder destellaba a través de ellos como un relámpago cruzando el cielo. Su pierna se disparó, cubierta con chakra y en un camino de guerra para partir la cabeza del sabio que caía, pero antes de que el golpe final pudiera conectar el camino, sintió una pequeña fuerza empujarlo hacia atrás. El sabio sapo salió de su aturdimiento tan pronto como sus pies tocaron el suelo y su puño se estrelló sumariamente en la cara sorprendida del camino, en estado de shock porque todos los movimientos corporales lo habían abandonado. A medida que el hombre aturdido e increíblemente cansado bajaba a la tierra, el camino se puso en una postura rígida y lista, su pierna derecha se contrajo y sus ojos se entrecerraron, el poder destellaba a través de ellos como un relámpago cruzando el cielo. Su pierna se disparó, cubierta con chakra y en un camino de guerra para partir la cabeza del sabio que caía, pero antes de que el golpe final pudiera conectar el camino, sintió una pequeña fuerza empujarlo hacia atrás. El sabio sapo salió de su aturdimiento tan pronto como sus pies tocaron el suelo y su puño se estrelló sumariamente en la cara sorprendida del camino, en estado de shock porque todos los movimientos corporales lo habían abandonado. Cubierto con chakra y en un camino de guerra para cortar la cabeza del sabio que caía, pero antes de que el golpe final pudiera conectar el camino, sintió que una pequeña fuerza lo empujaba hacia atrás. El sabio sapo salió de su aturdimiento tan pronto como sus pies tocaron el suelo y su puño se estrelló sumariamente en la cara sorprendida del camino, en estado de shock porque todos los movimientos corporales lo habían abandonado. Cubierto con chakra y en un camino de guerra para cortar la cabeza del sabio que caía, pero antes de que el golpe final pudiera conectar el camino, sintió que una pequeña fuerza lo empujaba hacia atrás. El sabio sapo salió de su aturdimiento tan pronto como sus pies tocaron el suelo y su puño se estrelló sumariamente en la cara sorprendida del camino, en estado de shock porque todos los movimientos corporales lo habían abandonado. Su cuerpo flácido voló por el aire, incluso pudo sentir que algunos dientes se le salían de la boca, y se estrelló de cabeza contra un bloque de piedra que se había levantado cuando Jiraiya se estrelló por primera vez. El camino obstinadamente se puso de pie y el mismo centro de su cabeza sangraba profusamente, pero su mirada no estaba en su oponente principal, sino en la fuerza que había destruido los otros 5 caminos. Se inclinó abruptamente y clavó su puño en su propia sombra, arrastró a Naruto por su cabello rubio y negro y clavó su rodilla en el vientre desprotegido del asesino, quien estalló en humo de chakra después del ataque.
Tan rápido fue el movimiento que Jiraiya, que estaba mareado por el uso excesivo del modo sabio para curarse a sí mismo y por luchar durante tanto tiempo, dudó de lo que había visto. La pelea ya había durado más de una hora cuando Naruto había atravesado la barrera de lluvia de la aldea Lluvia, solo para encontrarse con el sabio sapo y 6 pelirrojos destrozando la aldea mientras luchaban. El camino no pudo permanecer en el asunto de que la noche ahora era la culpable de matar a sus otros caminos porque Jiraiya, después de mover la cabeza hacia los 2 ancianos sapos en sus hombros, corrió hacia Pain. El pelirrojo levantó los brazos y los movió con complejos movimientos. La tierra a su alrededor temblaba y se estremecía con cada movimiento hasta que el área cercana al acantilado se partió en sólidas rocas rectangulares, cada una girando alrededor del camino, incluso mientras el sabio seguía lanzándose hacia él incansablemente. El poseedor del Rinnegan pateó 2 bloques lejos de él y los impulsó aún más con su control gravitacional. Más bloques siguieron su ejemplo y Jiraiya se vio obligado a voltear y saltar sobre ellos, pero incluso mientras lo hacía, dieron la vuelta y regresaron. Misiles buscadores de sangre. Su Rinnegan brillaba con poder y sobre su cabeza exactamente 100 ojivas del tamaño de un bebé recién nacido se arremolinaban a la vista, pintadas de rojo y las puntas pitando regularmente de blanco a púrpura. Dentro de la sombra del camino, Naruto tragó saliva y reprimió un grito mientras se sumergía más en la sombra, mientras los misiles caían tras él, usando su capa recién invocada para frenar su descenso, abriendo los brazos y su capa de repente se volvió más rígida, como las alas de cualquier ave. Nadie sabía esto, pero dentro de las sombras de cada individuo había ecos de su pasado, comenzando desde la casa o el área en la que nacieron y terminando en su situación actual en unas pocas horas. Los rostros eran vagos pero en su mayoría claros. Estos recuerdos no podían tocar a Naruto y ni siquiera podía escuchar sus dolorosos gemidos. Podría haber sido una buena técnica de interrogatorio si no fuera por el problema de vadear recuerdos atormentados. Naruto pasa por lo suficiente todos los días, no quería perder su alma incluso más de lo que ya tenía. Por lo general, cuando Nara manipulaba la sombra de un objetivo, era solo para controlar la superficie, pero Naruto fue más profundo y pudo controlar toda la sombra, incluso las partes ocultas. Esto no quería decir que Naruto no pudiera estirar su propia sombra, en lugar de desconectarla por completo, para controlar a un oponente. Estaba mucho más en sintonía con su profesión de asesino si podía adentrarse en la sombra de un objetivo, espiarlos, matarlos o convertirlos en sus títeres a través del control de sombras. Incluso había una burbuja visible que separaba la sombra de la superficie de la sombra oculta, que era donde Naruto se paraba para controlar el camino. El asesino voló por el cielo, esquivando y pateando misiles, que golpearon y explotaron en la barrera sobre los recuerdos resonantes. La barrera no se movió, probablemente porque el Doujutsu impidió que cualquier daño llegara a sus recuerdos, es decir, a su psique. A pesar de que había sido capaz de maniobrar para alejarse de más de unos pocos y hacer que explotaran contra ellos mismos o contra la barrera, todavía había más de una docena que volaban tras él. Su mente se apresuró a pensar qué hacer cuando sintió que la pelea entre Pain y Jiraiya se estaba acercando lentamente a favor del primero. Sus brillantes ojos azules hicieron clic con una idea y abruptamente se dio la vuelta, enfrentándose a los misiles que se acercaban con sus alas abiertas como una capa. Pero aún ocultando su cuerpo en la oscuridad. Arte oculto. Banda de música eterna del clan Nara. Dijo con voz profunda y sombras en forma de gruesos círculos negros brotaron del abismo de oscuridad que envolvía su cuerpo. Los círculos impactaron contra los misiles y el asesino nunca detuvo la avalancha de ataques. Detuvo su contraataque y voló hacia arriba, hacia la luz atenuada por la lluvia perpetua que caía sobre la aldea oculta. El asesino entrecerró los ojos, perfectamente consciente de los 10 o más misiles que lo persiguieron. Los ojos de Pain se desorbitaron cuando la forma oscura de la noche surgió directamente de su sombra como un murciélago salido del infierno, justo cuando un bloque de piedra se rompió contra la cara del sabio y lo golpeó con fuerza contra otra roca que se aproximaba. El Nara se aseguró de que su rostro siguiera siendo neutral, pero no pudo contener la pequeña curva ascendente de una comisura de sus labios cuando sintió que la punta del misil rozaba suavemente su espalda. Su cuerpo volvió a caer a la sombra del soporte de Rinnegan y cuando sus pies tocaron la separación del lomo, juntó las manos en el sello de Rat y de Nar, técnica de imitación de sombras. El cuerpo del poseedor del Doujutsu se congeló, pero sus ojos observaron con horror cómo la velocidad de una fracción de segundo del asesino que retrocedía hacia la sombra permitió que sus propios misiles regresaran hacia él, demasiado cerca para cambiar de dirección y demasiado inesperado para que Pain los reabsorbiera. Ellos de vuelta a su cuerpo. Naruto se zambulló apresuradamente de una sombra a otra lejos de la explosión, su capa ondeando a su alrededor mientras subía y golpeaba de un lugar a otro hasta que alcanzó a Jiraiya, quien estaba haciendo todo lo posible para frotarse la sangre que le caía sobre los ojos. El Nara le arrebató el control de la sombra del sabio y controló mecánicamente al hombre para que huyera del fuego ondulante y las ondas de choque que retumbaban hacia afuera desde el mismo lugar donde Pain había recibido nada menos que 10 misiles de búsqueda de sangre. ¡Qué demonios!, gritó el hombre mientras sus pies automáticamente se alejaban de las explosiones. Tanto él como Naruto miraron hacia arriba a través de la gruesa pila de humo que se arremolinaba alrededor del área que había sido bombardeada cuando escucharon silbidos de tono bajo. Naruto soltó su agarre y el sabio fluyó instintivamente a través de un conjunto corto de sellos. Estilo de la tierra. Pared de barro.
Golpeó el suelo con las manos y un muro de tierra se elevó rápidamente, justo a tiempo para defenderse de la serie de bombas de papel y fragmentos que aparentemente habían sido enviados desde el cielo. Los ojos de Naruto entrecerraron los ojos a través de la sombra del invocador de sapos, un par de ojos azules que el hombre no pudo notar porque estaban en la base de sus pies, y el asesino siseó por lo bajo y murmuró: ¿por qué estas personas simplemente no mueren? Ya estaba sintiendo los efectos de usar múltiples jutsu simultáneamente y continuamente. Sus reservas podrían haber sido un poco más altas de lo normal, pero incluso él tenía sus límites. Una gran gota de sudor rodó por un lado de su cara y cerró los ojos cuando Jiraiya miró hacia abajo bruscamente, abriéndolos de nuevo cuando la pared de barro se rompió y volaron más fragmentos de bombas de papel. Habría sido mucho más fácil si no estuviera tratando de ocultar su presencia al sabio sapo. Pelear en la oscuridad era su especialidad, pero pelear al aire libre también tenía sus ventajas. El asesino se cruzó de brazos y se alejó de la sombra de su objetivo, deslizándose por un camino diferente y el jutsu de papel lo siguió, dejando atrás al sabio confundido mientras observaba el asalto de las bombas shuriken de papel girar en el aire y explotar en el suelo como trató de seguir un objeto invisible en movimiento. Esto hizo que Naruto se preguntara, ¿cómo pudo el recién llegado, que aún no se veía, saber dónde estaba? Su teletransportación de la cadena de sombras era muy imposible de rastrear, por eso la usaba más. El ninja se sacudió la pregunta de la cabeza. Probablemente fue el usuario de Rinnegan alimentando la información del usuario en papel a través de un auricular o algo así. Eso trajo otra pregunta. Los pelirrojos que había matado eran todos cadáveres. Había comprobado cuando controlaba sus sombras, los convirtió en sus clones y deslizó un kunai a través de sus yugulares, pero la sangre que salió no hizo nada para frenarlos, dejando solo incineración por fuego o acupuntura fatal por viento. No necesitaba mirar para saber que mientras el fuego y el humo de las múltiples cabezas de guerra se amortiguaban por la lluvia que caía del cielo, solo quedaban un par de pies en el suelo, no quedaba nada desde las rodillas hasta la cabeza. En lo profundo de la sombra de los bloques de piedra caídos, miró hacia arriba y corrió a través de ellos con la cabeza baja y los brazos volando detrás de él, sin querer ni necesitar deslizarse con su capa porque ya estaba demasiado bajo para usarlos. Patinó hasta detenerse en la sombra entre el par de pies y lanzó 3 sellos manuales, una chispa de electricidad pasó a través de sus ojos azules. Arte oculto, costura de sombras. Y desde el lugar se escondió en un solo hilo negro tejido en el suelo y se conectó a la sombra de la avalancha de bombas entrantes, pasando a través de todas las sombras de las bombas de papel en un solo hilo de sombra. Todas las bombas se congelaron en el aire, en medio de la delgada pila de humo alrededor del par de pies, lejos del sabio que lo vio usar la manipulación de sombras. El asesino se preparó y abrió su capa con una imagen mental, saltó hacia adelante y subió el hilo hasta la parte superior, tan alto que incluso podía ver las nubes que derramaban lluvia sobre el pueblo. Instintivamente envolvió sus piernas alrededor del torso de la mujer, por detrás de ella, y su brazo derecho pasó por encima de su hombro y agarró su barbilla mientras que su otra mano permaneció atrás y agarró la parte posterior de su cabeza de cabello púrpura. Grieta. Ni siquiera consideró el aleteo de las alas de papel en su espalda o el hecho de que era una mujer con una capa de nubes negras y rojas. Cuando el cuerpo se desmoronó en papel chisporroteante en sus brazos, siseó por lo bajo y murmuró: ¡ah mierda, boom! La cadena de papel que tenía en su hilo, así como el clon de papel con el que ella se había reemplazado, explotaron con la fuerza suficiente para rasgar la tierra y enviar violentos temblores y terremotos por todo el pueblo, desde el clon de papel hasta las bombas de papel. Cerca del par de pies que fuera camino de Pain, incluso el acantilado sobre el mar se derrumbó y las rocas cayeron al agua, provocando poderosas salpicaduras. Jiraiya no tuvo tiempo de mirar profundamente en el fino humo antes de que tuviera que huir de ser asado vivo, una vez más, por otra explosión, pero esta vez de mayor magnitud. Hubo un ruido sordo y finalmente silencio. Luego, Jiraiya tuvo la opción de informar sus hallazgos al Hokage o investigar más a fondo lo que ya había obtenido. Eligió lo primero. Con una mirada final a la devastación, que habían sido múltiples bombas jutsu de papel, corrió a una velocidad borrosa. Naruto suspiró aliviado cuando sintió que su objetivo huía y cerró los ojos. Él fue el que había aterrizado de espaldas a aproximadamente 1000 pies en el aire, y estaba dolorido. Su ropa estaba chamuscada y su capa ahora era un movimiento borroso y sombrío que ondeaba en el viento, no tan corporal como antes. La lluvia que caía sobre él alisaba su cabello y empapaba su piel, pesando sobre él, pero aún así sintió que sus labios se curvaban cuando Jiraiya se convirtió en nada más que una mota de chakra natural en la distancia. Misión cumplida. Abrió un ojo cuando escuchó una ráfaga de papel juntarse a su derecha. Su ojo débilmente abierto miró hacia la mirada estoica del ángel de Ame y la mujer se inclinó sobre una rodilla a su lado. Se quitó el asiento principal y Naruto sintió que así era como el titular principal del Rinnegan, si había un titular principal del Rinnegan, le decía dónde estaba, incluso si estaba en una sombra. Tocó un pequeño botón rojo en el auricular y lo metió en su capa. Así que tú eres la noche, dijo en voz baja. Se encogió de hombros débilmente, sus miembros se abrieron como águilas y su pecho jadeó un poco por aire. Depende de quién esté preguntando. Su sonrisa se elevó un poco y, aunque el rostro de ella no lo transmitía, vio un pequeño, casi invisible brillo en sus ojos. Se arrodilló por completo a su lado y sus labios bajaron hasta su rostro, se colocó el cabello púrpura mojado por la lluvia detrás de la oreja y susurró cerca de su oído: necesito tu ayuda, Lord Knight. 18:30, Supermercado Konoha. Distrito del Mercado. Konohagakure no Sato.
Una anciana con un bob negro y un delantal blanco miró al joven vestido descuidadamente por un minuto mientras le presentaba 2 barras de pan, 3 cajas diferentes de cereal y un paquete de azúcar a su lado de la caja. El chico era un desastre, cabello rubio negro caótico y algunos mechones pegados a la frente por el sudor, su chaleco antibalas, si así se le llama, apenas colgaba de su cuerpo por delgados hilos verdes, sus largas mangas negras estaban deshilachadas hasta los codos y los pantalones tampoco eran mejores. Sus labios se torcieron hacia abajo por la forma en que él era y el chico pareció recuperar sus sentidos. Su sombra trepó por su cuerpo y cubrió su torso hasta la pantorrilla en una capa larga. La política de la tienda dictaba que tratara a cada cliente con respeto. La cámara apuntando a su sección, que estaba vinculada directamente a la oficina del gerente, también contribuyó a que se tragara su veneno y deslizara rígidamente sus compras por el mostrador. Eso será todo, señor. Ella siseó por lo bajo y el chico le envió una sonrisa ondulada y asintió. Sí. Eso sería 150 ryu. Podía verlo hurgar dentro de su capa y finalmente presentarle un billete de 200 ryu. La mujer tomó el dinero y le entregó su cambio, que él echó en el bote de propinas, tomó su bolsa de papel llena de sus compras y salió del supermercado. Las puertas se abrieron y cuando salió, el ninja cansado cerró los ojos y respiró profundamente mientras sentía los rayos del sol sumergirse en el horizonte, justo cuando pensaba que descansaría un poco. Suspiró con tristeza y comenzó a caminar de nuevo hacia el recinto de su clan, hasta que un pequeño peso golpeó su espalda y lo sacudió ligeramente hacia adelante, no lo suficiente como para desestabilizar o incluso dejar caer su bolsa de cosas. Estaba cansado y casi peligrosamente bajo de chakra, pero no tan cansado. Hubo un pequeño gemido detrás de él. Miró por encima del hombro a la chica de cabello rubio sentada sobre su trasero y frotándose la cabeza dolorida. Lo siento, no estaba mirando por dónde iba. El Nara se giró hacia ella y la miró con cuidado, aunque todavía estaba ocupada tratando de recordar dónde estaba después de estrellarse de cara contra lo que parecía una pared sólida de mármol y ladrillo. La chica obviamente tenía más o menos la edad de su hermano menor, vestía una camisa negra que le llegaba a la cintura y pantalones cortos blancos, con solo un par de calcetines blancos que entraban en zapatillas negras. Su cabello rubio estaba peinado en 2 colas de caballo y cuando abrió los ojos, sus brillantes ojos azules, muy similares a los de él, instantáneamente recordó quién era ella. Ah, no te preocupes por eso. Él le tendió la mano y la ayudó a levantarse. Ella se sacudió la parte de atrás de sus pantalones cortos y lo miró con ojos grandes. Fue casi doloroso como los recuerdos volvieron a él. Una pequeña niña de ojos azules se aferraba a sus piernas con Shikamaru, rogándole que les mostrara jutsu. Él era uno de los ninjas que custodiaba a la niña cuando era más joven y, naturalmente, invitaría a su hermano menor a acompañarlo en esos momentos. Así fue como Shika y Suzu se hicieron grandes amigas. Antes, cuando él todavía la estaba cuidando, ella haría una competencia para ver cuánto podía meterse bajo su piel lloriqueando con Shika. Sus intentos fueron lindos, pero él estaba acostumbrado a manejar a Gai en sus días más jóvenes. Nada podría superar eso. Suzu lo miró con curiosidad y frunció el ceño. Básicamente podía ver los engranajes girando en su cabeza. Te conozco, señor. El pelo le resultaba familiar y la palidez de su rostro se sumaba a él. Entonces hizo clic. Naruto. Ella lo abordó con un fuerte abrazo y dio un paso atrás apresuradamente, con una ligera mancha roja en sus mejillas. Ella también tenía 4 años cuando él se fue. Era un milagro que incluso pudiera recordarlo. Naruto le sonrió y le dio unas palmaditas en la cabeza, aumentando el rubor solo un poco. Eres mucho más alto de lo que recuerdo. Su mano volvió a su costado. La Jinchuriki infló sus mejillas. Bueno, sí, ya no tengo 4. Miró su bolsa de cosas, luego a su falta de preparación general, como se ve por su cabello desordenado. Acabas de regresar de otra misión. Algo como eso. Respondió brevemente y tiró la conversación lejos de él. ¿A dónde vas? Las luces de la calle ya estaban encendidas y las calles estaban despejadas. Las tiendas estaban cerrando y el usuario de la sombra podía ver algunos ambú revoloteando por los techos. Voy a tener una fiesta de pijamas en casa de Nata. La heredera Yuga, su mente se llenó. No quería saber dónde guardaba su sueño por las cosas. Tal vez ya estaban en el complejo Yuga. Madame Kazana acaba de estrenar otra película y me muero por verla. Bueno, no quiero detenerte, dijo con una sonrisa rápida. Si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme. El hombre encapuchado comenzó a alejarse hasta que escuchó un fuerte llamado de la niña. ¡Hey! ¿Dónde estuviste durante 10 años? Todos estábamos preocupados. Fue como una daga en su corazón por la forma en que su voz se quebró un poco. Naruto era un amistoso. Como era de esperar, tiene muchos amigos a los que todavía planeaba ir esa misma noche para ver. Tal vez fuera mejor si despidiera las misiones a largo plazo sin previo aviso. Estaba protegiendo a Konoha, dijo mientras se volvía hacia ella. El Nara le envió un saludo con 2 dedos y comenzó a caminar hacia atrás. Hasta luego, Suzu. Y se dio la vuelta y caminó hacia adelante, dejando a la chica un poco nerviosa sola y casi sin aliento. Maldita sea, viejo. Ella suspiró con resignación con los hombros hundidos pesadamente. Así era como llamaba a Naruto cuando él todavía la cuidaba y por su vida nunca llegó a él. La poseedora de Kyuubi luego se recordó a sí misma y saludó a sus antiguos guardianes mientras llamaba. Te veré luego, viejo. Naruto sintió que una pequeña sonrisa asomaba por sus labios y en silencio la saludó con la mano por encima del hombro. La niña pudo sentir la gran bestia sellada en su escote y resistió la tentación de darse un puñetazo en el estómago.
se lanzó en otra dirección hacia el complejo Yuga. Ahora el hijo mayor del jefe del clan Nara tenía que preocuparse por la cena con su familia, las bebidas con su padre y los amigos de su padre, necesitaba cambiar su sake por jugo o algo así, visitar a todos sus amigos y disculparse y el trabajo que tenía que hacer mañana con el estoico ángel de Ame, Conan.